Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a iniciar clase de evangelización número 5. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, el versículo 17. Yo voy a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta el versículo 23 he leído. Doy gracias al Señor por tener tiempo de la clase de evangelización. Desde número 1 hasta hoy estoy enseñando acerca de la existencia de Dios, con el tema de Dios. Y cada clase está cambiando un poco diferente tema sobre creación y también sobre el juicio de Dios. El día de hoy nosotros podemos ver esta palabra Romanos capítulo 1 desde el versículo 17, está explicando hasta 23. ¿Qué es lo que está hablando? Número 1, Dios tiene gran poder y luego su característica y deidad. Deidad es como característica de nuestro Dios, así dice. Entonces, todo poder de nuestro Dios va a manifestar a través de la creación. Así está escrito claramente. El versículo 20, una vez más voy a leer. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder, dice. Ya, voy a repetir, su eterno poder. Él tenía poder, pero eso es eterno, validez que lleva eternamente, y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mejor dicho que a través de la creación del mundo y universo, claramente está demostrando de su eterno poder y deidad. A través de su obra que hizo universo y la tierra, nosotros podemos reconocer de la existencia de el Creador. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el señor Nicolás Copérnico, él estaba pensando profundamente, ¿no? Antes de él, nadie podía imaginar y pensar que
el sol está quedando fijo y luego la tierra gira hacia el sol. Entonces mucha gente, ¿no?, estaba pensando, hasta como 1500 años después de Cristo, durante muchos años, la gente solamente podían creer por lo que se veía por su vista, porque cada día se ve por su vista, el sol se levanta, ¿es cierto?, del lugar de este y luego girando se cae hacia el rumbo oeste. Por eso toda la gente estaba creyendo lo que se ve. Pero este señor Nicolás Copérnicus, él estaba pensando y observando el cielo. No es que el sol gira, sino que la tierra gira alrededor del sol. Entonces él, escribiendo en un libro, el día que él publicó al mundo ese libro, él falleció, así dice, ¿no? Y luego, pasando poco más tiempo, Galileo Galilei estaba investigando este libro y también aprendió, como igual que Nicolás Copérnicus, y luego él dice que la verdad, que la tierra gira, también la tierra está redonda. Entonces, en aquel entonces mucha gente no estaba pensando, casi 99% pensaban que el sol estaba girando. Pero la verdad, el sol se quedó fijo, solamente giraba la tierra. Entonces, como igual que no, hoy en día mucha gente estaba pensando, creyendo en Jesucristo, piensan que nosotros somos pecadores. Antes de creer en Jesucristo siendo pecador, también está creyendo en Jesucristo siendo pecador, congregando en la iglesia siendo pecador, hasta morir está siendo pecador. Pero ¿quién podía descubrir la verdad? No es que nosotros somos pecadores, sino que cuando cree en la sangre de Jesucristo, debe ser justificado, santificado y perfeccionado, puede ser renacido. Cuando uno que habla esta forma de decir, entonces la gente no puede aceptar fácilmente, como igual que en la época de Nicolás Copérnicus y Galileo Galilei. Pero un día, un sacerdote de Iglesia Católica, Martín Lutero, él estaba esforzando guardar el mandamiento de Dios. Él tanto quería ser como fiel ante Dios, cumpliendo la ley, amando a sus prójimos como a sí mismo, sirviendo al Señor, ayunando, recibiendo persecución. A menudo él estaba escalando de la escalera por su rodilla y en aquel entonces pelando de piel de sus rodillas, ensangrando, y pensaba que eso es justo para recibir la salvación, subiendo, bajando de la escalera, teniendo mucha aflicción, porque pensaba que uno que quiere recibir la salvación tenía que pasar este curso. Pero un día él leyó esta palabra, Romanos capítulo 1, el versículo 17, como dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es muy importante, ¿no?
Mucha gente está diciendo, yo tengo que predicar el evangelio, el evangelio, el evangelio. Pero no puede concentrar el evangelio es explicando sobre la justicia de Dios. No es que mandando que cumpla mandamiento de Dios, que haga buenas obras, amen a los prójimos. No es así. El evangelio debería explicar, mejor dicho, que una persona como predicador del evangelio tiene que explicar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que cómo Él podía cargar el pecado del mundo, con qué propósito Él fue crucificado. Mientras tanto que Él estaba crucificando, derramando toda la sangre, ¿qué es lo que ocurrió? Y luego, ¿cómo explica Hebreos capítulo 9, el versículo 12? Dice que Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial, entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Entonces la gente, cuando uno quiere predicar el evangelio, hasta la redención eterna debería explicarlo. Pero un día, ¿no?, yo estaba visitando a una reunión de los pastores de Chile. Me tocó para que yo predicara la palabra de Dios. En el tiempo de como desayuno de oración de los pastores, predicando el evangelio acerca de Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, siendo sumo sacerdote celestial Jesucristo, ingresando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, habiendo obtenido eterna redención, una sola vez para siempre, todo limpió nuestros pecados. Por eso el que cree en la sangre de Jesucristo debe ser justificado, santificado y perfeccionado. Cuando yo estaba predicando, ¿no?, muchos pastores estaban sorprendidos. ¿Por qué? Anteriormente no estaba escuchando esta forma de escuchar. Pero uno de los pastores se me acercó, me presentó. Pastor Juan Kim, yo soy obispo Abraham Jaque, siendo como presidente de Corporación Sendas Antiguas. Mañana espero que visite a mi casa, voy a preparar almuerzo, vamos a comer juntos. Al siguiente día yo fui a su casa con el evangelista Christopher Muñoz. Nosotros hemos escuchado de su testimonio. Él me testificó: pastor, estoy pastoreando durante 47 años, pero yo nunca estaba escuchando como lo que había escuchado ayer en la mañana, que usted tocando el tema de Jesucristo era sumo sacerdote celestial, limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Espero que usted sea maestro de la palabra de Dios en nuestra organización Sendas Antiguas. Desde aquel tiempo me estableció como maestro de la palabra del Señor, de Sendas Antiguas de Chile. Hasta ahora estoy siendo, ¿no? Entonces, mucha gente todavía no están enfocando hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente puede decir que Jesucristo es Cristo, dice Cristo. Pero Cristo no es como solamente pronombre simple, sino que está ubicada de su posición. Posesión, uno es rey, otro es profeta, otro es sacerdote.
Antes de levantar Jesucristo, había dividido 3 grupos. Para ser rey tenía que recibir imposición de mano de Dios. También para ser profeta, también. Para ser sacerdote, también tenía que recibir ungido de Dios. Pero Jesucristo tomó esa posición para ser como rey de Israel y también el rey de los reyes del mundo, siendo el profeta verdadero de Dios. Y último lugar, ¿qué es esto? Sumo sacerdote. No terrenal, sino celestial. Veamos, busquemos esta palabra, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11, así está explicando claramente acerca de la posición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Hebreos capítulo 9, 11, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es la verdad que cuando Dios le llamó a Moisés para entregar 10 mandamientos por 2 tablas de piedra en el lugar de monte Sinaí, no solamente Dios habló acerca del mandamiento de Dios, sino también le mandó a Moisés para que hiciera el tabernáculo de reunión. Pero ese tabernáculo de reunión era una copia, no es original. Original está en el cielo. ¿Quién construyó el tabernáculo de reunión celestial? Nuestro Dios. Por eso así dice, ¿no? Más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que Dios había preparado el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que levantara el sumo sacerdote celestial para quitar una sola vez para siempre el pecado del mundo completo. Eso es el plan de Dios. Lo que estoy explicando sobre el Evangelio, sobre la justicia de Dios acerca del Evangelio, es como si fuera que antes de descubrir la verdad, Nicolás Copérnicus, que la tierra está redonda, también la tierra está girando cada día, rotación y traslación alrededor del sol. Esta palabra, ¿no?, estaba chocando fuertemente hacia los que estaban conociendo que el sol está girando alrededor de la tierra cada día. Totalmente antónimo. Mucha gente no aprendieron sobre área de la posición sobre Cristo que encarga como sumo sacerdote celestial. Curiosamente, ¿no?, Satanás estaba trabajando para que no conociera acerca de la posición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Esta palabra está escrita ¿en dónde? En el libro de Hebreos. Mucha gente, ¿no?, desde primer año, el año que inicia, teniendo la decisión, yo quiero leer la Biblia ya, desde Génesis o desde San Mateo, leyendo, empezando San Mateo capítulo 1, leyendo genealogía de nuestro Señor Jesucristo, Abraham, engendró Isaac, Isaac Jacob, y luego alguien dice que, ¿por qué está saliendo solamente nombre? Y luego se tapa nada más.
Alguno apenas está leyendo San Mateo, capítulo 10, etcétera. No quiere leer desde Génesis hasta Apocalipsis entero. Por eso no puede pasar fácilmente el libro de Hebreos. ¿Por qué? No tiene interés. Yo tengo testimonio, ¿no? Antes de recibir la salvación, cuando yo era alumno, siendo como secundaria, siempre yo estaba leyendo la Biblia, desde Génesis y también San Mateo. Pero al pasar, llegar el libro de Romanos, me daba mucha curiosidad, duda. ¿Por qué? Yo puedo leer la letra coreana, pero no puedo comprender lo que está apareciendo. Qué raro. No puedo comprender. Por eso me faltaba leer, entonces una vez, segunda vez, 10 veces, 20 veces, 30 veces, pero no puedo comprender Romanos. Además, Hebreos también. Leyendo, ¿qué es lo que está hablando? No estaba capturando nada de la palabra. No, ni podía entender. Por esa razón, ¿no? Yo tenía curiosidad y buscando el maestro de la enseñanza de la Biblia. Pero no podía encontrar fácilmente. Pero después de recibir la salvación por la gracia de Dios, Dios me dio entendimiento. Leyendo la Biblia, ya está llegando entendimiento. Como dice el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿A dónde se refiere? Lugar santísimo, dice. Lugar santísimo solamente se encuentra en el lugar de tabernáculo de reunión. Porque hay dos lugares. Un lugar santo, donde hay candelabro y la mesa de panes en el medio, el altar de incienso. Hay velo, sobre división a través de velo, así estaba poniendo, ¿no? Y entrando, cruzando de velo, se encuentra un lugar, se llama lugar santísimo. ¿Por qué estaba poniendo por nombre lugar santísimo? En ese lugar Dios mora, Dios se queda en ese lugar. Solamente en el lugar santísimo hay el arca de pacto de Jehová. Sobre el arca de pacto de Jehová hay una tapa, se llama, la tapa tiene nombre propio, como dice, el propiciatorio. Esa tapa fue hecha por medio de oro, añadido de querubines como dos de los ángeles. Ellos estaban extendiendo sus alas hacia centro. En el lugar centro se llama el propiciatorio. Sumo sacerdote terrenal, descendiente de Aarón, ellos solamente una vez al año podían ingresar en ese lugar, llevando la sangre de macho cabrío y luego rociando sobre el propiciatorio, la tapa del arca. Por la promesa del Señor podía limpiar, cancelar el pecado de Israel que había cometido durante un año perfectamente. Porque eso es la promesa del Señor. Dios, cuando haya visto la sangre que haya rociado, ya iba a perdonar todos sus pecados. Eso es una sombra, una muestra, no es original, para que nosotros sepamos acerca del lugar santísimo celestial. Entonces, en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, ¿quién tiene que ingresar en ese lugar?
¿quién tenía derecho para ingresar? Solamente sumo sacerdote celestial. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo Salvador. Entonces, ¿por qué no enseñaba esta palabra a los pastores? También a los pastores, ¿por qué no querían enseñar esta palabra a los miembros de la iglesia? ¿Dónde hay más importante que la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna? ¿En dónde? En el lugar santísimo. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así está escrito claramente en la Biblia. La palabra de Dios nos avisa claramente. Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote celestial, habiendo obtenido eterna redención, canceló una sola vez para siempre, para que todos los creyentes, todos los que aceptan la sangre de Jesucristo, sean justificados, santificados y perfeccionados, para que sean adoptados hijos de Dios. Por eso, uno que quiere explicar el evangelio tiene que aprender el evangelio bíblico. Repito, uno que quiere predicar el evangelio tiene que aprender el evangelio bíblico. ¿Cuál es el evangelio bíblico? Sí o sí tiene que revelar la justicia de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Eternamente Dios nos perdonó. ¿Por qué? Dios ya claramente vio el precio de pago del pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cargando, quitando, crucificando, derramando toda la sangre. Jesucristo fue sepultado, pasando 3 días. Ya Dios no pudo menos que resucitar a su Hijo amado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar la buena noticia al mundo. ¿Cuál es la buena noticia? Tú no tienes pecado. ¿Por qué? Mi Hijo amado Jesús ya había cancelado tus pecados. ¿Cree o no cree? Por eso uno que cree en la sangre de Jesucristo, que limpió todos sus pecados para que sea justo, ya será salvo. Pero uno que no acepta la sangre de Jesucristo, no creo. ¿Cómo puede ser justo para siempre? No creo. ¿Qué? No creo. ¿Qué? Ya, veamos. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Vamos a leer todos juntos. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, eterna redención, ¿qué significa? La redención es decir que ya canceló el precio de esclavitud. Por eso usted es libre. En aquel entonces ya se hace redención. Por eso hay una palabra, ¿no? Redención, expiación, rescate, salvación. Todo mismo significado. Ya, nuestro Señor Jesucristo eternamente nos salvó. Así está escrito. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, eterna salvación, misma palabra. Eterna rescate es misma palabra. ¿Quién dice que hay diferencia? Entonces, ¿qué es la fe? La fe, lo que absorbe en su corazón la palabra de Dios como lo que está escrito en la Biblia. Eso es la fe. Por eso un día yo creí en esta palabra. Yo pensaba que durante 10 años, aunque yo estaba congregando a la iglesia, me sentía como pecador,
mi condenación, siempre por medio de conciencia estaba acusando, tú eres pecador, tú eres pecador. Además, cuando yo estaba inclinando mi rostro para empezar a orar al Señor, perdóname mis pecados, así nomás. Pero de repente ingresa en mi corazón la verdad, el Evangelio. Como dice, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Y luego otra palabra, como dice, Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quién se refiere lo que fue perfectos? A los que creen. Entonces, mucha gente, ¿no? Están de acuerdo. Ya, vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a ofrendar al Señor. Amén. Vamos a amar a los prójimos. Amén. Vamos a ayudar a los pobres. Amén. Vamos a sacrificar nuestra vida para Jesucristo. Amén. Jesucristo nos hizo justificación, santificación, perfección, para que seamos justos, santos, perfectos eternamente. No, yo no puedo estar de acuerdo de esta palabra. Yo soy pecador. Significa que la gente quiere mostrar su obra ante Dios. Yo hice, yo hago, yo tengo que hacer esto. Mucha gente está dando cuenta de su obra más excelente que la obra de Jesucristo. Eso es gran engaño de Satanás. Para Dios, no quiere ver nuestra obra. ¿Por qué? Para Dios no existe más excelencia de sacrificio el cuerpo de su Hijo amado, Jesucristo. Por esa razón Jesucristo hizo la redención eterna ante presencia de Dios, ya canceló el precio de todos nuestros pecados para que nosotros seamos justos. Por eso, como dice el versículo 15, Hebreos capítulo 10, el versículo 15, y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, como dice, testificando el Espíritu Santo del Señor que ingresa en el corazón de nosotros cuando creemos en el Evangelio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días. Ya, después de aquellos días, ¿qué es lo que tenía que pasar de día? El día que Jesucristo tenía que nacer. El día que Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo. El día que Jesucristo tenía que ser crucificado. El día que Jesucristo tenía que ser crucificado y sepultado. El día que Jesucristo tenía que resucitar de su tumba. En aquel entonces, eso es. Después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nos hizo justificación. Por eso Dios tiene razón para decir a los que creen en Jesucristo, tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto. ¿Por qué? Yo veo que usted confía en la sangre de mi Hijo amado. Por eso yo le llamo, tú eres justo. Así nos testifica el Espíritu Santo del Señor cuando ingresa en el corazón de nosotros. Es decir, que uno que acepta la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre, y también uno que acepta el Espíritu Santo del Señor por regalo de Dios, se siente en su corazón, yo soy justo, yo soy hijo de Dios, no soy pecador. ¿Por qué? Jesucristo me hizo cambio de la identidad. Mi identidad antigua era hijo de Satanás, esclavo de Satanás, esclavo de pecado, pero yo no soy más esclavo de pecado, sino que yo soy el Hijo de Dios. Esa es una confesión de la salvación.
confesando que Jesucristo me salvó, Jesucristo que me limpió todos nuestros pecados. Porque como dice el versículo 16, la mitad. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. ¿Qué es lo que va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón Dios? El versículo 17, esta promesa, el pacto nuevo va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo del Señor. Como dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que esta palabra, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, es la palabra de Dios? Si cree, entonces tiene que confiar en Dios. Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Siendo el juez verdadero, dice que no va a recordar de nuestros pecados. ¿Por qué? ¿No tiene memoria? ¿No tiene inteligencia? ¿No tiene sabiduría? ¿Por eso no puede recordar? No. Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, se borró todo completo. Por causa de eso, Dios está poniendo contrato, promesa, el pacto. Por eso nosotros tenemos la Biblia. La Biblia se divide en dos grupos. Uno es Antiguo Testamento, otro es Nuevo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento dice que ya tenían que cumplir mandamientos de Dios para ser salvo, para tener la justicia humana, para tener la vida eterna por su obra. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, ustedes no pueden cumplir nada de mandamiento. Por eso yo le envío mi Hijo amado, para que cargara el pecado del mundo, para que muriera en la cruz, para que limpiara todos sus pecados, para que ustedes sean justificados, santificados y perfeccionados por la obra de mi Hijo amado, por la sangre de mi Hijo amado. Fuera de esa condición, Dios no acepta a ninguna persona. Esa es la verdad. Eso es el evangelio. Por eso, como dice el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Como dice, no hay más ofrenda por el pecado. Según la palabra de Dios dice que no hay más ofrenda del pecado, porque ya terminó la condenación, ya terminó el pecado del mundo una sola vez para siempre. Suficiente por la sangre de Cristo, nosotros podemos ser renacidos, salvos, adoptados hijos de Dios, cambiando nuestra identidad. Volvamos a Romanos capítulo 1. En el capítulo 1 de Romanos está hablando sobre creación, que está demostrando la deidad y el eterno poder, como dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Significa que cada día, ¿cómo nosotros podemos girar rápidamente? ¿Cómo hace translación, rotación la tierra? Con mucha velocidad. Cada día, ¿cómo nosotros podemos mantener aliento en la vida y también alimentos? ¿Cómo nosotros podemos ver cada día que está levantando el sol, también la noche, la luna, estrellas?
cada estaciones que llega a diferente clima. También en el tiempo de primavera que pueda sembrar, Dios nos da lluvia, buena clima. También en el tiempo verano un poco caliente para crecer más fuertemente árboles, frutos. También en el tiempo de otoño va a madurar todas las frutas para cosecharlo. En el invierno descansa los árboles, plantas. Gira repitiendo en el año, 2 años, 1000 años, siguiendo. ¿Quién está dominando? ¿Quién está sustentando al universo? También al ver solamente una flor que está floreciendo y dando frutas con semilla, maravilloso, maravilloso. Significa que por la creación está demostrando el poder eterno de Dios y también deidad, su característica también. ¿Cuántas plantas que tienen diferentes colores? Yo solamente uno de 5 colores, a veces yo sé nomás, ¿no? Yo no conozco mucho. Blanco, negro, rojo, amarillo, naranja, azul y algo nada más. Pero hay mucha variedad de color, diferente color de flores. Todos son hermosos también, como aroma, ¿no? Aroma de flores y totalmente diferente. Naturales, maravillosos. También, cada día el mar está saliendo, entrando, saliendo, entrando. Pero, ¿qué es tsunami? Tsunami es que hay límite de nivel de mar que salta y se ahoga toda parte de la casa, ¿no? Eso es tsunami. Tsunami no es normal, no es natural. Anteriormente no había tsunami. Significa que Dios había puesto la límite. El mar no tiene que cruzar de su límite, ¿no? Todo el agua de mar hasta allá nomás, hasta playa. No tiene que cruzar hasta centro de la ciudad. No tiene que ahogar todo, no. ¿Quién es el que domina al mundo? Nuestro Dios. Pero por la ignorancia, entenebreciendo, ignorando, está menospreciando, pisoteando la obra de nuestro Dios. Dios está aguantando hasta que regrese por segunda vez al mundo su Hijo amado. Al llegar el tiempo justo, Dios va a juzgar a través de su Hijo amado a los que no aceptan el Evangelio, a los que todavía están siendo pecadores. Todos los pecadores se van al infierno. La iglesia no enseña que los pecadores se van al infierno. Sí o sí tiene que enseñar. Todos los pastores sí o sí tienen que enseñar. No importa lo que sea de su posición. Cualquier persona si tiene pecado, siendo pecador, sí o sí se va al infierno. Tiene que recibir la salvación. La salvación viene por el perdón eterno. ¿Cómo puedes recibir el perdón eterno? Por creer la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Es único. Gracias por su atención. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Escudriñando la palabra del Señor, está escondido tesoro sobre la Biblia, sobre enseñanza de la verdad. A través de la obra de Jesucristo nosotros podemos ver perfección de nuestro Dios, justificación, santificación. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo, porque Jesucristo cuando murió en la cruz hizo la redención eterna para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Gracias, Señor, por haber dado
esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.